Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección, esperando que sea de bendición para todos nosotros y que podamos aprender y que todo sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que sean bienvenidos a este canal donde nuestro objetivo es predicar y exaltar la palabra de nuestro Dios y la verdad presente. Así que hermanos, vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te rogamos que nos des sabiduría e inteligencia para que podamos comprender lo que viene hablando tu palabra a través de la lección de escuela sabática. Bendícelo, Señor, danos inteligencia, bendice a tu pueblo y bendice a tu siervo para que todo lo que se diga sea para glorificar tu nombre y exaltar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. La lección que vamos a repasar o a estudiar es la lección número 9. Trae como título Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. El versículo para memorizar está en Zacarías 9:12. Dice así: vuelvan a la fortaleza, ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Vamos a ver de que esta es una promesa para Israel después que saliera del exilio de Babilonia. Hablando de la introducción del sábado, Dios iba a darles la tierra como un regalo a Israel, cumpliendo así la promesa que había hecho a los padres, o sea, a los patriarcas y los profetas. Miren, yo les entrego el país, entren, posean la tierra que el Señor juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendiente después de ellos. Cita Deuteronomio 1:8. Sin embargo, ellos debían hacer algo al respecto. Esta semana examinaremos algunos conceptos teológicos relacionados con la tierra prometida y sus implicaciones espirituales para quienes reclaman las promesas contenidas en Jesús. Vamos a pasar al día domingo. El día domingo dice el Edén y Canaán. Este día presenta un paralelo que hay entre el jardín del Edén y la Canaán terrenal. Vamos a ver de que Adán y Eva solo iban a ser administradores de esta tierra, pero el dueño legítimo iba a ser Dios. Todo era un regalo de Dios. Vamos a ver en esta semana que el Edén era un regalo de Dios, era un don de Dios, igual como la Canaán terrenal era un regalo de Dios que Dios le dio a Israel por gracia. Todo es por gracia. Y aquí dice, todo era un regalo de Dios, pero para permanecer en ella, noten, pero para permanecer en ella había una condición y era que fueran fieles. Noten, aunque el Edén y la tierra prometida eran un regalo de Dios, pero para permanecer en ella tenían que cumplir ciertas condiciones y eso implicaba obedecer el pacto, obedecer los mandamientos de Dios. La Biblia dice que Dios les dio este regalo a Adán y Eva, o sea, la tierra, el jardín del Edén fue un regalo de Dios que Dios le dio a nuestros primeros padres. Igual como la Canaán terrenal era un regalo, un don. La palabra don significa regalo. Pero lastimosamente vamos a ver de que Adán y Eva, aunque recibieron por gracia el jardín del Edén, pero al no cumplir las condiciones del pacto, o sea, al no ser obedientes, fueron sacados del jardín del Edén. Eso dice Génesis capítulo 3, versículo 17 al 24. Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén simplemente porque Adán y Eva no cumplieron la condición del pacto. Es importante enfatizar en este punto, aunque todo es por gracia,
La salvación es por gracia. Todo lo que recibimos de Dios es por gracia, es un don inmerecido. La gracia es un don inmerecido, pero para permanecer en ella y no desligarlos de la gracia y no caer de la gracia y estar siempre unido a Cristo, hay ciertas condiciones y es que obedezcamos su pacto. Esa es la condición para que Adán y Eva permanecieran en el jardín del Edén, y vamos a ver de qué será la condición también para que Israel pudiese entrar a la tierra prometida y que esa tierra fuese de ellos. Noten que aunque la tierra era un regalo de Dios, pero Israel tenía que cumplir ciertas condiciones, no para ganarse méritos, sino para aceptar el don inmerecido de Dios. Es importante, hermanos, comprender que la condición que el hombre debe de cumplir es para aceptar el don inmerecido de Dios, no es para que el ser humano se gloríe. La condición para aceptar las promesas de Dios simplemente es para glorificar a Dios y poder estar aptos para poder recibir ese don inmerecido de Dios. Noten cómo dice Génesis 2:15 hablando de Adán y Eva. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Noten que Dios les dio el jardín del Edén a Adán y Eva. Eso es gracia, eso es un regalo. Noten. Pero vamos a ver de que la Canaán terrenal también era un regalo de Dios. Parece que la lección hace un paralelo entre el Edén y la Canaán terrenal, porque la Canaán terrenal es un prototipo del Edén. Esta promesa se le dio a Abraham. Noten cómo dice Génesis capítulo 13, versículo 14 al 16. Génesis 13, versículo 14 al 16. Noten la promesa que Dios le dio a Abraham y que esta promesa se iba a cumplir con Israel cuando Israel entrara a la tierra prometida. Dice así acá en estos versículos. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Noten qué hermosa promesa que Dios le dio a Abraham y a su descendencia, que todo eso que podían ver sus ojos iba a ser de Abraham y de su descendencia, o sea, Israel, y esto incluía la tierra prometida, la Canaán. Noten, aún antes de existir Israel, antes de existir la nación que iba a entrar, Dios ya había hecho esta promesa a Abraham. Y si los profundizamos más, esta promesa viene desde Génesis 3:15, la promesa de ser herederos, a través de la simiente de Abraham, ser herederos de una tierra prometida, que todo eso es tipológico que tiene que ver con el plan de salvación y con la tierra nueva. Dice la lección del día domingo, hablando de que aunque Dios le dio la tierra prometida a Israel y le dio el jardín del Edén a Adán y Eva, el gobernante absoluto era Dios. Los patriarcas, igual como Adán y Eva, iban a ser administradores. Israel, al heredar la tierra prometida, ellos iban a ser administradores. Notemos, esto es bien importante que lo podamos comprender. Si somos administradores, de alguna manera tenemos que conocer de que las cosas de nuestro amo tenemos que cuidarlas. Y ese fue el mensaje de Adán y Eva, que cuidaran el jardín del Edén, que lo guardasen, que lo cuidaran. Igual como la promesa que se le da a los israelitas de que esa tierra prometida iba a ser para que la administraran. No es para que se sintieran orgullosos de que ellos iban a ser los dueños y podían hacer lo que les daba la gana con la tierra prometida. Siempre es importante recordar de que el gobernante absoluto era Dios.
Esto lo corrobora la lección de escuela sabática. Los patriarcas no eran legalmente dueños de la tierra, ya que no podían legalmente heredarla a sus hijos por herencia. En realidad, ella pertenecía a Dios, así como pertenecía el jardín del Edén. De la misma manera en que Adán y Eva no hicieron nada para recibir el jardín del Edén, porque fue por gracia, pero había una condición para que Adán y Eva pudiesen permanecer dentro del jardín del Edén y tener derecho a comer del árbol de la vida, era cumplir una condición y era obedecer el pacto. Y aquí dice, la tierra prometida también fue un regalo de Dios basado en su propia iniciativa. Eso es gracia. Israel no tenía ningún derecho inherente a poseerla y cita Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 al 6. Solo podía poseerla por la gracia de Dios. Noten que la gracia de Dios no solamente doctrina del Nuevo Testamento. La gracia de Dios la encontramos en toda la Biblia. Todos los regalos que Dios le dio a Israel, comenzando desde Abraham y pasando por todos los patriarcas y profetas, fue por gracia. Gracia es un don inmerecido que el ser humano no se merece y Dios por gracia le otorga ese regalo a el hombre. En este caso estamos hablando del jardín del Edén y de la Canaán terrenal. Noten, pasemos al día lunes. La tierra como un don. Ahora, ¿qué es un don? Es lo mismo que decir gracia. La palabra gracia etimológicamente significa el don inmerecido de Dios. Eso es gracia. Dice acá, la tierra prometida era un regalo incondicional de Dios. O sea, Dios no esperó que Israel dijera, queremos esta tierra. Eso fue iniciativa de Dios. La promesa de darles una tierra donde fluye leche y miel, esa palabra es figurada. Leche y miel significa una tierra fértil. Era iniciativa de Dios. Aquí dice, un don que aunque no lo merecía Israel, pero Dios se complació en darles esa tierra prometida. Noten, por gracia. Esto dice Éxodo 3:8. Noten cómo dice Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos. Aquí la lección da un ejemplo cómo Dios salvó por gracia a Israel. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra donde fluya leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Eran gigantes y tribus que habitaban en la Canaán. Noten una experiencia interesante que aquí se presenta que Dios iba a dar esa tierra prometida y la dio por gracia. Era un don inmerecido que Israel no lo merecía, pero Dios por gracia da ese regalo. La lección de escuela sabática dice que toda esta enseñanza es una enseñanza que se cumple con Cristo. ¿En qué sentido? El Padre nos da la salvación por gracia a través de Cristo. Y a través de Cristo es que recibimos todas las promesas, dice Pablo. O sea que la tierra prometida, porque la Canaán terrenal era un tipo de la Canaán celestial. Pero esa Canaán es un regalo para sus hijos. Dios da esa Canaán por gracia. Pero ese regalo es a través de Cristo. Pero vamos a ver de que para poder entrar a esa Canaán hay una condición. Aunque es por gracia, pero para recibir ese don, que es un regalo, tiene que el pueblo cumplir ciertas condiciones. Lo que estamos analizando acá en esta historia, en el día lunes, es la armonía que existe entre la salvación por gracia y la obediencia por fe. Somos salvos por gracia, todo es por gracia. Dios nos salva, nos da ese don inmerecido, en este caso la salvación, a través de Cristo. Lo que merecemos nosotros es la muerte por haber pecado.
el Padre se complace en salvarnos a través de Cristo. Pero para aceptar esa gracia, ese don inmerecido, para poder aceptar ese regalo, tengo que cumplir cierta condición. Esa condición no se debe de interpretar que el ser humano ponga algo para salvarse. La condición simplemente es esa condición, como dice la palabra, para aceptar el don inmerecido de Dios. No es para gloriarnos. Esa condición para poder aceptar ese don no es o no se debe interpretar como queriendo decir que el ser humano puso parte para salvarse o una parte para salvarse. Todo es por gracia. Esto lo deja claro el apóstol Pablo en Tito capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice Pablo que la salvación es por gracia. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su propia misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Noten, por gracia. Y esa salvación la obtenemos a través de Cristo. Pero para poder aceptar ese don inmerecido, tenemos que cumplir ciertas condiciones. Noten, por eso es que es un error decir, Cristo murió en la cruz para salvarnos a todos. Eso es erróneo. Cristo en la cruz hizo provisión para todos, pero solamente los que crean en el sacrificio de Cristo serán salvos. Porque si Cristo muriese por todos o vino a morir por todos, entonces todos se van a salvar. Yo creo que la confusión está en los términos que se usan. El término correcto debe ser, Cristo en la cruz hizo provisión para todo, pero solamente los que crean y abracen ese sacrificio serán salvos. Inclusive el contexto de Juan 3:16 es los versículos 17 y 18. Dice acá el comentario el día lunes, pero a pesar de que era un regalo, había una condición para recibirla. El pueblo elegido podía poseer la tierra siempre que mantuviera una relación del pacto con el Señor y respetara los preceptos de ese acuerdo. En otras palabras, no podían tener la tierra y sus bendiciones sin la bendición de Dios, idéntico a lo que Dios hace con la salvación. Me llamó la atención, hermanos, una cita que dice el libro Fe y Obras, escrito por Elena de White, y de paso es una matutina. Fe y Obras, página 107, párrafo 1. Habla de que la salvación es por gracia, es un regalo, pero hay cierta condición para poder aceptar la salvación, y es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Es así como somos justificados. Porque Cristo vino a salvarnos del pecado, no en el pecado. Fe y Obras, página 107, párrafo 1 dice, cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe, dice ella. O sea, para ser justificados y perdonados y para ser justos ante Dios, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados e ir a Cristo para que seamos justificados. O sea que un impío no puede ser justificado, porque para que un impío sea justificado, tiene que arrepentirse de su pecado. Porque es importante comprender la relación que existe entre la salvación por gracia y el arrepentimiento de pecados, y después viene lo que se le conoce como la santificación, que es un proceso. Ahora, es interesante, hermanos, que la misma condición Dios le pide a la iglesia.
La Jerusalén es un regalo de Dios. Nosotros no le dijimos a Dios, crea la ciudad santa o hazla la ciudad santa. Él la hizo por gracia. Antes de la fundación del mundo están esas moradas. Pero hay una condición para poder recibir esa morada. Hay una condición para poder entrar otra vez a la Canaán celestial. Noten que Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén por desobedecer el pacto. Los que entran a la ciudad santa, a la Canaán celestial, son los que obedecen el pacto. En otras palabras, los que obedecen los mandamientos. Apocalipsis 22, versículo 14 al 15. Voy a leer esta cita en la Reina Valera Antigua, lo traduce mejor. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. En el griego dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Noten que la condición para poder entrar a la ciudad santa, que es la Jerusalén, que es la Canaán celestial, según Hebreos 11, la condición es que obedezcamos sus mandamientos, lo mismo que Dios le dijo a Israel. Porque Israel no solamente tenía que ser poseedor de la tierra, sino también de las bendiciones de Dios. Lo que está diciendo acá la lección es la relación perfecta y armoniosa que existe entre salvación por gracia y obediencia por fe, lo que se le conoce en teología justicia imputada y justicia impartida. Pero noten lo que dice Apocalipsis 22, 15, el contraste. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Tremendo, hermano. Dice acá otro comentario. Me llamó la atención este pequeño comentario que son 2 líneas. Dice, aunque Israel recibiera la tierra como un regalo de Dios, él seguía siendo el propietario de ella en última instancia. O sea, Dios iba a ser el dueño. Como verdadero dueño de toda la tierra, se cita Salmo 24, 1. Hermanos, todo lo que tenemos viene de Dios. Saben de que los bienes materiales, las bendiciones espirituales, las bendiciones que tienen que ver con salud, bendiciones y prosperidad material, según la Biblia, todo es un regalo de Dios. Muchas veces creemos de que las bendiciones de Dios tienen que ver solamente con lo económico. Bendiciones de Dios que las recibimos por gracia tienen que ver con salud, con bendiciones espirituales, con prosperidad, con crecimiento, con muchos dones que Dios nos da, con muchos talentos, muchas bendiciones, no solamente espirituales, sino también materiales, porque de Dios es toda la tierra. Y eso quería plasmar en la mente de los israelitas, que para que estuviesen en armonía con esa promesa de Dios, tenían que también vivir de acuerdo a las bendiciones de Dios. Y eso implicaba serle fiel al pacto. Pasemos al día martes. El desafío de la tierra. Ahora, vamos a ver que el día martes presenta la conquista de la tierra prometida en un reto. Noten. Ahora, aquí viene un punto también muy interesante. La tierra prometida era un regalo de Dios. Eso ya lo comprendimos y lo hemos estudiado en los días anteriores. Pero allí en esa tierra prometida, recordemos de que habían gigantes. Repito, aunque la tierra era un regalo de Dios, pero allí habían gigantes. Y para Israel eso era un reto. O sea, la tierra prometida no le iba a llegar a la boca. ¿Saben de qué yo me acuerdo? Hay personas que dicen así. Las personas que no les gusta trabajar dicen, con que Dios les da de comer a las aves, ¿cómo no los va a dar de comer a nosotros? Y justifican eso, justifican la pereza con esa frase que Cristo dijo. Pero ¿saben algo, hermanos? Aunque Dios les da de comer a las aves, pero la comida a las aves no les llega a la boca, las aves tienen que salir a buscarla. Noten eso.
Dios le da de comer a las aves, dice Mateo capítulo 6. Pero las aves tienen que salir a buscar la comida. Dios se las da, pero las aves van a buscarla para comerla y traerla al nido para sus crías, si es que tienen cría. Israel tenía que tener un reto. Allí había un reto. ¿Y cuál reto era? De que tenía que vencer a esos gigantes. Eso es bien importante que lo comprendamos, hermano. La salvación es por gracia, sí, pero necesitamos perseverar hasta el fin. Dice la Biblia, noten qué interesante, quiero que comprendamos bien la armonía que existe en estos puntos, hermanos. Somos salvos por gracia, Efesios 2:8. Por gracia sos salvo, tiempo presente. Por gracia sos salvo, a través de Cristo. Pero ahora viene Cristo, dice en Mateo 24, 11 y 12, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, la tierra prometida era un regalo de Dios, pero había un reto, vencer a los gigantes. Ya que Israel no era diestro en armas ni batalla. Noten, aquí la lección dice un detalle muy interesante. Israel no era como los egipcios. Israel no era diestro, no sabía nada de guerra. La tierra prometida, las tribus de la tierra prometida era un reto y un reto grande. Porque dice la Biblia, y esto lo corrobora la lección, que los egipcios, aunque eran poderosos en guerra, los egipcios y los faraones aún no la pudieron ocupar por completo la tierra prometida, la Canaán. ¿Por qué? Porque era una tierra fortificada. Las tribus de Canaán, que eran muchas tribus y muchas ciudades, eran poderosas y fortificadas. Aún los egipcios no pudieron conquistarla por completo. Y no digamos Israel, que era insignificante a la par de esas tribus cananeas. Ahora, pero vamos a ver acá, en esta historia, la salvación por gracia y obediencia por fe. Israel tenía que conquistar esa tierra. Era un regalo de Dios, pero Israel tenía que conquistarla. Noten que había una condición. Dios claramente les dijo, esa tierra es de ustedes. Se la repitió a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero les dicen, bueno, hay con quien pelear, hay enemigo. Así que tienen un reto. Noten cómo dice Josué capítulo 13, versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. En otras palabras, mira Josué, ya eres viejo, ya estás por morir tú, ya no tienes fuerza, pero hay muchas tierras que falta que conquistar, hay muchas tierras que falta que poseer. Imagínense. Y ahí se menciona en el capítulo 13 la lista de ciudades fortificadas que tenían que aún conquistarse. Habían ciudades muy fuertes en la Canaán, muchas tribus, y tenían que conquistarse. Y se menciona ahí una lista de ciudades que faltaba conquistar y que eran parte del territorio de Canaán. Dice la lección acá en el comentario, pero para que los israelitas pudieran disfrutar del regalo de Dios, tuvieron que asumir todas las responsabilidades que conllevaban vivir en la tierra. Repito lo que dice la lección. Pero para que los israelitas pudieran disfrutar el regalo de Dios, o sea, la tierra, que era por gracia, tuvieron que asumir todas las responsabilidades que conllevaban vivir en la tierra. Aquí dice la lección, de manera semejante nosotros debemos pasar por el proceso de la santificación, la obediencia amorosa a los requisitos divinos para ser ciudadanos del reino de Dios. Es lo mismo para nosotros. Dios nos ha dado la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, la Canaán celestial, pero para poder vivir allí, para poder obtener ese regalo de Dios, hay ciertas condiciones y es lo mismo, obediencia y santificación.
Apocalipsis 21:27 dice, Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Noten quiénes van a entrar? La Jerusalén celestial es un regalo de Dios para sus hijos. Pero ¿quiénes van a entrar? Los obedientes, los que son obedientes al pacto. Y noten lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 14. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Noten, sin santidad nadie podrá ver al Señor, ni nadie podrá entrar a la Canaán celestial. La misma condición que Dios le pidió a Israel, nos pide a nosotros, salvos por gracia, pero para poder vivir en esa tierra tiene que haber condición, y es obediencia y santidad. Pasemos al día miércoles. El día miércoles habla del jubileo. Ahora, ¿qué es jubileo? El pueblo de Israel celebraba los jubileos y el año sabático. Según la Biblia, el año sabático era para que la tierra descansase. Cada 7 años la tierra descansaba. Y el jubileo, que se celebraba cada 50 años, era para perdonar a los esclavos y que los que se habían vendido a esclavitud recuperaran su libertad y sus propiedades. El año sabático tenía un propósito y el jubileo tenía otro propósito. La Biblia habla del año sabático y del jubileo, y que todo esto es una tipología también del plan de salvación. Noten donde dice del año sabático, que era cada 7 años. O sea, se trabajaba 6 años y el 7º año la tierra se descansaba del trabajo, se dejaba reposar la tierra. Y cada 50 años también se conocía como el año del jubileo, cada 50 años. Esto lo dice Levíticos 25, versículo 3 al 4, hablando del año sabático, que era cada 7 años. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. O sea que la tierra en lo absoluto se dejaba descansar. Ahora, noten cómo se habla del jubileo, que se hacía cada 50 años. El jubileo era cada 50 años, mientras que el año sabático era cada 7 años. Levíticos 25, 10 al 12. Vamos a ver que esto es tipología. Levíticos capítulo 25, versículo 10 al 12 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Noten que es lo que se hacía en el jubileo. Ese año os será jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. Dice la lección, ¿qué significa esto del jubileo? ¿Qué es representable el jubileo? ¿Y qué tiene que ver con el plan de salvación? Dice acá, en la Biblia, el jubileo es un año especial de liberación y reconciliación que se celebraba cada 50 años, comenzando después de 7 ciclos de año sabático. Su propósito era restaurar el equilibrio a través del perdón y de las deudas, la liberación de esclavos y la restitución de tierras a sus dueños originales. En un sentido espiritual más amplio, también se asocia con la proclamación de Jesús del año de la gracia del Señor. Cristo hizo referencia al año del jubileo y lo aplicó a la liberación del pecado. O sea que el año del jubileo era un tipo de cómo Cristo iba a venir un día a morir en la cruz a libertarnos del pecado.
Esto lo dijo Cristo en Lucas 4, 16 al 19. Cristo hizo una referencia al año del jubileo. Cuando fue a la sinagoga en un sábado, dice que le dieron el libro del profeta Isaías y Cristo citó una profecía concerniente a él y Cristo hizo una referencia al jubileo. Lucas 4, 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Este año agradable es una referencia al jubileo, pero Cristo la está usando de una forma espiritual, porque en el jubileo se hacía esto: se restituía las deudas y los esclavos eran regresados donde su familia. Noten qué precioso era esto, porque el plan de Dios no era como se hacía allá en Egipto, que si un esclavo había vendido algo se quedaba más esclavo, nunca salía de esa esclavitud hasta que se moría. En cambio, el plan de Dios con Israel era otro, era de que en el año del jubileo todo se pudiese restituir. Eso mismo pasa con el plan de salvación. En Cristo se restaura todo. En Cristo lo que perdimos regresa a nosotros. Y esto lo tenemos que tener claro, hermanos, de que el jubileo se cumple con Cristo. Somos restituidos a través de Cristo Jesús. Pasemos al día jueves, la tierra restaurada. En el día jueves se habla de que este día presenta que Dios le daría la tierra prometida otra vez a Judá después del cautiverio babilónico. Recordemos, hermanos, que tanto Jeremías, los profetas mayores que escribieron antes del exilio, se le conoce como profetas mayores. Los profetas menores fueron los que escribieron después del exilio. Y es interesante que la historia dice, la Biblia, más que todo Jeremías e Isaías, que Judá iba a estar 70 años cautivo en Babilonia. Y después de 70 años iban a salir y Dios iba a darles otra vez la tierra prometida, iba a restaurar esa promesa. Jeremías 24, versículos 6 al 7, está la promesa otra vez para Israel. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra, o sea, otra vez a la tierra prometida, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré para ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Noten cómo se asocia la condición. Dios les iba a dar otra vez la tierra prometida por gracia después del exilio, pero Israel tenía que vivir en armonía con el pacto, en santidad. Esto se repite en Jeremías 31:16. Jeremías 31:16 dice: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra. Noten, y volverán de la tierra del enemigo. O sea, iban a salir de Babilonia, pero iban a ir otra vez a la tierra donde fueron sacados por la conquista de Babilonia. Pero también había una condición: Israel tenía que obedecer el pacto, hermanos. Esto lo vemos en toda la Biblia, el modo que Dios opera. Dios nos da bendiciones por gracia, pero para recibirlas, noten, para recibirlas, tenemos que cumplir ciertas condiciones, y la condición es obediencia y santificación. Lastimosamente, Israel nunca cumplió las condiciones del pacto, porque Israel siempre fue rebelde, nunca se sujetó a esas bendiciones del pacto. Nunca Israel vivió en armonía con la ley de Dios. Y dice acá la lección en el comentario:
Durante el exilio babilónico, los israelitas experimentaron la triste realidad del desarraigo, pero también la promesa de que su relación con Dios no estaba condicionada ni limitada a la posesión de la tierra. Cuando los israelitas confesaron sus pecados, noten ahí está la condición, se arrepintieron y buscaron al Señor de todo corazón, Dios cumplió de nuevo su promesa y los llevó de nuevo a la tierra como señal de su restauración. Esto significaba que Él era Dios, aun cuando no estuvieran en la tierra. Noten que la santificación de Israel inició en el cautiverio. Desde Babilonia empezaron a ser fieles. Desde Babilonia se arrepintieron por lo que habían hecho. Dice acá la lección, el cumplimiento definitivo de la promesa divina al reposo. La abundancia y el bienestar de la tierra tendrá lugar en la tierra prometida. El clímax de esta promesa que se le dieron a Israel será cuando Dios restaure la tierra y nos dé la tierra prometida, la nueva Jerusalén, donde no habrá pecado, ni dolor, ni muerte, porque todas las profecías y las promesas dadas a Israel se cumplen en Cristo y su clímax está en la salvación del hombre, cuando por completo el mundo sea restaurado y Dios nos dé otra vez el jardín del Edén que viene en medio de la Jerusalén celestial. Hermanos, qué preciosas lecciones. Gracias a Dios porque Dios es un Dios de amor que nos salva por gracia. Por gracia es que somos salvos a través de Cristo. Pero para aceptar esas bendiciones de Dios, tenemos que ser obedientes para poder vivir en ese lugar que Dios nos ha preparado, que es la Canaán celestial. Dios les bendiga. Espero que hayamos aprendido y que podamos vivir en armonía con este mensaje. Que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a ir de rodillas para alegrar a nuestro Dios por esta clase. Oremos. Gracias, Padre bendito, por esta clase. Gracias por el repaso de la lección. Gracias, Señor, porque nos permitiste conocer más de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este repaso de la lección, esperando que los hermanos que van a escuchar este mensaje sean edificados y podamos aprender todos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, no se olviden, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros con ministerio es importante porque a través de las interacciones que hay en el canal vamos a poder llegar a muchas almas con la verdad presente. Dios me los bendiga y hasta la próxima.